Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el arquitecto Enrique Ortiz. Es una de las personalidades que está en Quito a raíz de Hábitat. Él es director de lo que significa la Coalición para Hábitat Internacional. Ha sido condecorado por sus trabajos y ponencias en diferentes partes del mundo, en Japón, en España, en el propio México, de donde es usted. Queríamos conversar, arquitecto, sobre cómo ve el futuro de las ciudades de América Latina cuando siguen siendo, como decíamos fuera de micrófonos, el foco de atracción para la migración del campo a la ciudad. Cómo mirarlos, de pronto Hábitat descuidó el mundo de la ruralidad, cómo mirar hacia futuro esta interacción entre campo y ciudad. Bueno, eso es un tema fundamental que sí se contempló en Hábitat 1, o sea, la Agenda Hábitat de Vancouver de hace 40 años era integral, eran todos los asentamientos humanos. Ya Estambul acabó convirtiéndose en la cumbre de las ciudades y ahora ya ni siquiera se habla del campo, ¿no? Es decir que las ciudades se han convertido en el motor del desarrollo y incluso hablar de ciudades globales que tienen ciudades inteligentes, todo esto del lenguaje que está actualmente fomentando incluso el crecimiento mismo de las ciudades, buscando que sea un crecimiento compacto porque también se han expandido excesivamente nuestras ciudades, ¿no? Se ha olvidado el campo y nosotros en nuestra coalición sí, desde el inicio del proceso preparatorio de Hábitat 3 hemos estado presionando para que se considere el continuo campo-ciudad. Hay un continuo, el campo es el que da de comer a la ciudad. El campo está siendo no solo abandonado, está siendo despojado actualmente. La gente que protegía sus bosques, que protegía sus zonas de pesca, sus lugares, está siendo sacada por megaproyectos económicos transnacionales que la sacan del campo. Y que ahora la migración, antes era una migración que fue muy fuerte a raíz después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, toda la segunda parte del siglo pasado, una migración muy fuerte del campo a la ciudad. Pero, por ejemplo, en México, en los últimos años, la migración ha sido de los pueblos indígenas, que son los que cuidaban sus territorios y todo esto. ¿Cómo volver atractivo al campo en el mundo del siglo XXI? Porque usted hablaba del tema, se habla mucho de las smart cities, las ciudades inteligentes, acceso a tecnología. ¿Cómo volver atractivo al campo para lo que usted menciona? Sigan convirtiéndose los pobladores de la ruralidad en los guardianes de bosques, de áreas protegidas, pero también son los que dan de comer a las ciudades. Claro, claro. Y esa es la parte que no se está contemplando. Bueno, o sea, se despoja el campo para hacer grandes cultivos, monocultivos gigantescos y cuestiones de estas, ¿no? Pero también hay una productividad importante. En muchos países sigue siendo el campesino el que más alimentos produce, ¿no? En Ecuador, si uno no mira, el campo deja desabastecidas a las ciudades. Sí, claro. Al mismo tiempo es factor de exportación importantísimo, sí, lo que se hace en el campo. Claro, claro. Entonces, creo que incluso en los tiempos actuales es mucho más fácil vivir en el campo, estando con las comunicaciones actuales y todo esto, pero tendría que haber una justicia para los campesinos. ¿Por qué emigran? Porque les hemos quitado las posibilidades incluso de sobrevivir de su producción, ¿no?
y del campo. En el caso de México hay mucha cuestión de este tipo, donde el campesino no tiene posibilidades de sobrevivir y está emigrando no solo a las ciudades, sino a Estados Unidos. Es una cosa muy, muy difícil, y eso está pasando en toda América Latina. Actualmente hay migraciones muy fuertes. Ahorita tenemos mucha gente de Haití viviendo en una ciudad del norte del país, tratando de entrar a Estados Unidos, pero llegan decenas y decenas de gente, ¿no? Y esto hace ver que no estamos haciendo justicia con la gente del campo, que estamos despojándola de sus posibilidades de vida. Desde la coalición que usted lidera, ¿cómo apoyar a la gente del campo, pero también cómo visibilizar las ciudades de América Latina? Fue su ponencia ahora en la Escuela Politécnica Nacional. La cuestión de... bueno, ahí más bien hablamos de otras cosas, pero la visibilización de la situación del campo es fundamental. Nosotros estamos trabajando más bien en apoyar la defensa que está haciendo la gente de sus lugares, ¿no? Ahorita hay una defensa del territorio. La gente está siendo despojada de sus territorios, y eso es gravísimo. La gente llega a las ciudades a instalarse en situación mucho más precaria que antes, en condiciones muy precarias, pero tiene al menos una posibilidad de sobrevivencia ahí, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es que se integre, que veamos el problema en su conjunto y que ataquemos las causas de lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es terrible. Ya ni siquiera es lo que antes había de pagarle mal al campo, etcétera, ¿no? Sino esta apropiación de los territorios por grandes transnacionales, ¿no? Que compran pedazos de territorio incluso, o que despojan de los territorios a la gente. Y ahí está jugando también muy fuerte la delincuencia organizada. En el caso de México, hasta parece que hay una alianza, ¿no? de presionar a la gente para explotar los bosques excesivamente. Sus bosques, hay algunas reacciones en México de una comunidad en Michoacán que se ha organizado muy bien para evitar eso, ¿no? Y están trabajando muy bien, pero es muy difícil hacerlo. En general están siendo invadidos por el crimen organizado que saca la madera, etcétera. Incluso hay, en el caso de México, una venta de minerales a China hecha por el crimen organizado. México tiene unas lógicas diferentes y más complejas que el resto de América Latina. Ahora, ¿cómo proteger el campo? Usted dice el crimen organizado, multinacionales, no existe alicientes para las personas, para los campesinos, mantenerse en su lugar de origen. ¿Cómo ustedes consideran que debería apoyarse al mundo del campo y lo rural para que la gente siga allí y tenga además opciones de estudio, trabajo y otros elementos que son propios del mundo actual? Tenemos ejemplos muy interesantes que más bien o sea, si no contamos con la iniciativa de la gente, o sea, la gente tiene que organizarse, tiene que trabajar juntos, pero solos no pueden. Se necesita también los apoyos técnicos, los apoyos de financiamiento, de apoyo económico para poder hacer proyectos. Pero tenemos casos, por ejemplo, en México hay una cooperativa que tiene 30 años, lo primero que hicieron es sacar al intermediario, que les compraba su café muy barato. Lo sacaron, les costó mucho trabajo hacer eso, y una vez que ellos se autonomizaron, tuvieron la sabiduría de pedir asesoría técnica. Actualmente producen café orgánico que exportan a Alemania, a Japón. Tienen 10 cooperativas organizadas, controlan su territorio. Es la única zona que se ha preservado el bosque porque lo usan para el café, para tener café de altura, de alta calidad, orgánico. Producen otros productos orgánicos. Tienen una cooperativa que tiene actualmente 30,000 socios de ahorro y préstamo, o sea, ellos tienen su propio poder económico, ¿no?, para poder negociar. Nunca se reparten las ganancias, sino que todas esas ganancias van a más proyectos de desarrollo, están planeados a 20 años y son indígenas, ¿no?
Por ejemplo, ahora la última cooperativa que hicieron es de bambú, empezar a aprovechar el bambú para construir sus edificios, sus viviendas, empiezan a hacerlo. Yo les preguntaba, ¿y cómo lo hicieron para saber la tecnología del bambú? Mandamos un compañero a China, ¿no? O sea, hay una iniciativa social. Hay una visión, hay una proyección. Hay una proyección. La formación de los niños desde pequeños en el campo los están formando para que ellos puedan producir sus productos. Y si esto pasa en México, ¿por qué no conseguir que el ejemplo de estos indígenas, comunidades productoras de café, de bambú ahora, logren esos ejemplos permearse a otras zonas de México y también de América Latina? Es lo que estamos, por ejemplo, en nuestra coalición actualmente, y trajimos una exposición que estuvo en la Flaxo, documentar este tipo de casos de América Latina, o sea, de toda América Latina. Y son muy diferentes, y eso es fantástico, que sean diferentes, porque estamos, una de las estrategias de la concentración económica y del poder es homogeneizar la cultura y homogeneizar la vida, incluso no importa que se pierdan especies, por ejemplo, ¿no? Y lo importante, en cambio, y la riqueza de América Latina es la diversidad. Es la diversidad, y la diversidad cultural. Entonces, cuando la gente está participando, esa es la riqueza. Y todos los casos que hemos estado documentando son diferentes. Parten de una cultura distinta, de un clima distinto, de un paisaje distinto, de una tradición distinta. Y lo que los unifica, desgraciadamente, es que no tienen el apoyo de los gobiernos. O sea, lo único que es igual es eso. ¿Y cómo hacer que esas voces se escuchen? Usted trajo una ponencia, tuvo una exposición al respecto. ¿Cómo hacer que esas voces sean replicadas, sean escuchadas por los gobiernos, por tanto gobiernos locales, porque deberíamos también ir hacia el mundo de la parte local, y los gobiernos de cada país de América Latina? Mire, hay muchas experiencias que les llamo experiencias transformadoras, millones tal vez en el mundo. Lo vimos en el Foro Social Mundial, la convergencia de gente que llegaba ahí, mucho más gente que la que vino aquí. Aquí ya no se podía vivir con tanta gente que vino. Bueno, aquí vinieron 36,000 o 40,000 gentes. En Porto Alegre llevaban 100,000, ¿no? De todo el mundo. Lo único que les unificaba era ir contra lo que está pasando, ¿no? Con distintas formas, orígenes ideológicos. Pero sí hay esta inquietud, hay gente que se mueve a Porto Alegre o viene a la Flaxo. No, lo que pasa es que todas estas experiencias les cuesta mucho trabajo porque nadan a contracorriente. Les cuesta mucho trabajo visibilizar lo que hacen, están invisibles y están desarticuladas. O sea, no están formando grupos que les dé cierta fuerza para poder defender sus intereses. Y ese es el gran reto que hay ahora. Hay el reto, pero hay instituciones como la que usted lidera, la Coalición de Hábitat. ¿Por qué no convertirse en el ente articulador de estas inquietudes, de estas experiencias? No, es lo que nosotros hacemos en el campo del hábitat, pero hay otros campos. Está procesos de economía solidaria que también se están dando en el mundo. En todos los campos, en la medicina misma hay otros movimientos que no tienen que ver con la altísima tecnología, que cada vez es más cara y más ajena y más difícil que la gente acceda a ella. Hay movimientos en todos los campos, pero le digo, son invisibles. No les interesa a los medios de comunicación, qué bueno que les interesa a ustedes, difundir este tipo de experiencias. Hay que buscar estas experiencias, difundirlas, hacer ver que el mundo puede ser muy diferente. Puede ser muy diferente si parte de la gente, de sus lugares, de sus diferencias, de ese respeto esa es la riqueza del mundo. Actualmente, por ejemplo, en vivienda, a raíz del consenso de Washington, que se perdió la parte social de la vivienda en casi todos los países. Antes había procesos de apoyo a la gente, se acabó eso. Ahora todo es producirla industrialmente como coches, ¿no? Son casas... ¿Pero qué ocurre con los hábitos, las necesidades locales, las características de cada punto del planeta? Porque esto es a nivel mundial. No hay satisfacción, o sea, en eso no hay satisfacción. La gente lo toma porque no tiene otra opción. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos lo que se llama producción social del hábitat, que es cuando la gente es sujeto de su propia solución, de su propia transformación, controla sus procesos, pero cuenta también con asesoría técnica para hacerlo mejor, para tener
todos los elementos necesarios y presionamos a los gobiernos de que apoyen esta forma de producción, y cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué se dio el cambio al interior de Hábitat? Usted dice, la primera hace 40 años en Vancouver miraba campo-ciudad, en Estambul ya fue una cumbre sobre todo de la parte urbana, y ahora dice, bueno, nuevamente solamente se encierra en el tema ciudad y dejan de ver la interrelación y la sobrevivencia de las ciudades gracias al campo. Sí, bueno, eso pasó, creo que el punto clave del cambio fue lo que llamamos el consenso de Washington. A raíz de la caída del muro de Berlín hay una sola tendencia, y esa tendencia se refleja en estas recetas del consenso de Washington, donde ya los estados no producen en función de la gente. Por ejemplo, el campo de la vivienda, ¿no? Todo se le da al sector privado, la gente sigue autoproduciendo sus barrios, pero ya sin ningún apoyo. Incluso se criminaliza lo que hacen, ¿no? En muchos países se criminaliza. Bueno, eso sí se discutió, el tema invasiones y el tema sacar o derrumbar viviendas, pues sí, se lo analizó directamente en Hábitat. Y se le llama irregular a lo que la gente hace, asentamientos irregulares. Como... ese lenguaje a mí me enferma, porque ¿qué es lo que es irregular? El que la gente ocupe incluso terrenos o compre terrenos en zonas incluso vulnerables, son los que sufren. Se habla de desastres naturales, son desastres humanos. La gente no tiene dónde poner a sus hijos, entonces lo hace. ¿Es eso la irregularidad, o que los gobiernos no tengan una política para darle acceso a suelo en los lugares en que necesitan estar los pobres, que es donde está el trabajo, no 40 kilómetros de la ciudad? Y todo disperso. ¿Sabe cómo han crecido las ciudades de América Latina? En México, por ejemplo, la población creció entre 2, 3 y 3 veces en un periodo. En ese mismo periodo las ciudades crecieron en promedio 11 veces. Y todo eso es especulación, costos adicionales, más contaminación. La gente vive más lejos, la gente más pobre tiene un problema incluso familiar, es destrucción interna de la vida, porque se la pasan transportándose, gastan a veces hasta el 40% de su ingreso en el transporte a ir a trabajar a las ciudades. Estamos al revés, y eso implica políticas de suelo y de todo esto, que cuesta un trabajo. Para Hábitat 3 quitaron, por ejemplo, lo que llamamos la función social del suelo, que es tener instrumentos para evitar este fenómeno, ¿no? En todos los países a veces hacen planeación y dicen, vamos a hacer ciudades compactas, pero algunos no tienen los instrumentos para poderlo hacer. Entonces los pobres se quedan afuera, y ahora sin apoyos, o sea, peor todavía, ¿no? Claro, y además se habla de que deben las ciudades ser más verticales para que ocupen menos espacio, sí, pero nuevamente los pobres, pues sí, ¿qué pasa con ellos? Más verticales, que pues, los que pueden pagar esa verticalidad son los que tienen dinero. Los más pobres les hacen una torre y no pueden ni mantener los elevadores. Entonces, hay maneras de densificar las ciudades sin necesidad de la verticalidad. Hay diseños que se pueden hacer. Pero lo fundamental es que estamos llenos de espacios no usados. Hay ciudades en México que le digo, si una ciudad que creció 27 veces, la que más creció 27 veces, contra 3 veces el tamaño de su población, eso quiere decir que está llena de vacíos, de caminos que hay que pagar en el mantenimiento y que lo usa relativamente poca gente. Ahora, ¿cómo deberían actuar los estados, los gobiernos? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿para qué sirven las cumbres como Hábitat? Bueno, sirven para reflexionar en estas cosas. Hay voluntad, porque está creándose un problema muy serio, ¿no? Entonces hay voluntad en los países de repensar las cosas. Pero más que repensarla, están pensando igual. O sea, lo que están haciendo es repetir lo mismo con otra dimensión, ¿no? O sea, vamos a ponerle más medicina de la misma. Yo considero que tenemos que repensar las cosas mucho más a fondo. Hay que repensar, volver a las raíces, seguramente analizar las necesidades reales de los pobladores. De los pobladores. ¿Cuáles son sus diversidades? ¿Qué nos une entre todos, pero también qué nos diferencia? Y en base a eso buscar alternativas. Gracias al arquitecto Enrique Ortiz. Recordamos que eres el director de Habitat International Coalition, es decir, la coalición de Hábitat Internacional. Él nos ha hablado de la historia del hábitat desde que fue en Vancouver, Estambul y ahora la de Quito. Dice, lamentablemente han dejado de mirar a la ruralidad como una parte de las ciudades, una parte fundamental.
Habla también de las necesidades, sobre todo en América Latina, de dar alternativas al campo. Él pone ejemplos de cooperativas, de personas, de grupos como cultivadores de café que dejan de tener intermediarios y logran tener tecnología para producir, crecer y mantenerse en el campo de manera positiva. Una serie de elementos que deben ser analizados, replicados por gobiernos locales, gobiernos nacionales y realmente buscar qué ciudades queremos. Él también critica muchísimo los términos como poblaciones o invasiones o temas de territorios irregulares. Dice, no es irregular quien vive ahí y busca tener sus hijos, busca cuidar sus hijos. Es irregular quienes buscan que los pobres estén más lejos de su trabajo y se les vaya su salario en transporte. Una serie de puntos que deben ser tomados en cuenta. Gracias nuevamente al arquitecto Enrique Ortiz. Vamos a una pausa, luego de la cual hablaremos de música con Jabo Estrada y posteriormente estará con nosotros la expresidenta Rosalía Arteaga. Gracias por continuar con nosotros. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Javier Estrada. Él es parte de Blues de Luna y más conocido además como Jabo. Jabo, ¿en qué consiste este grupo musical denominado Blues de Luna que inicia a presentar sus composiciones, sus interpretaciones a partir del año 1999? ¿Qué novedades trae ahora en el 2016? Bueno, la historia de la banda en verdad es un poquito complicada porque el proyecto empezó en el 99, pero por cuestiones de los integrantes tuvimos una serie de intermitencias en el grupo, el grupo estuvo parado por mucho tiempo. Yo compuse las canciones que ahora van a formar parte del disco entre el 99 y el 2005 más o menos. Casi todas las canciones, así que todas las canciones tienen un montón de tiempo. Y en esa época yo las grabé como demo, eran maquetas nada más, y con eso más o menos Para trabajamos. quienes no sabemos de música, ¿qué significa un demo y una maqueta? Porque uno piensa en maqueta, en algo que se construye Claro. y ve un edificio por poco. En audio es algo parecido, es como una muestra, una especie como que yo si fuera un ilustrador le daría un boceto a lápiz, más o menos pintado, más o menos como va a ir, lo más cercano posible lo que va a ir, pero no es una grabación profesional o no es una grabación que puede Es sonar un todavía en la borrador radio. de lo que será Ajá. ya con todo el tema. Sí, generalmente los productores, los músicos, hacemos una maqueta primero para determinar cuánto tiempo va a durar, qué instrumentos va a haber, si es que suena bien esto, experimentamos un poco. Y después, generalmente, cuando hay
ya la oportunidad de llevar eso a un estudio profesional, ya se pule todo eso con mejores equipos, con mejor mezcla y toda la historia. Javo, ¿por qué escoger la temática del blues, una música nostálgica, romántica? ¿Por qué? Y además el grupo se llama Blues de Luna. Bueno, la realidad es que cuando el grupo empezó se llamaba Son de Luna. Y la idea, el grupo tenía una base en ritmos latinos más fuerte. Incluso las primeras canciones tenían una presencia de percusión latina muy fuerte. Un estilo un poco parecido a Santana, hagámonos una idea un poquito así. Originalmente el grupo partió un poquito de eso, porque incluso yo tuve en ese momento la influencia muy particular, y tengo que decirlo, del disco Supernatural de Santana. Eso fue como algo que me inspiró, que me cambió la cabeza y me dijo, no, me gustaría hacer música en este estilo. Pero a medida que fueron dándose las siguientes canciones, la tendencia del blues se empezó a marcar mucho más, porque bueno, yo he sido fanático del blues. Es como, para mí el blues es el género musical madre de todo. Casi toda la música que escuchamos y que desde el siglo XX hasta ahorita, en algún punto tiene una raíz en el blues, que obviamente se ha ido modificando y diluyendo con el paso del tiempo, pero la reminiscencia bluesera está ahí presente en todo. Ustedes están trabajando en un disco. ¿Cuáles son las canciones que ya tienen listas y preparadas? ¿Cómo mirarlas a través de YouTube? En fin, ¿y cómo escucharlas? Por lo pronto, la que tenemos en YouTube y la que estamos promocionando ahorita se llama Baila en mi nombre. Ahora, lo que pasó es que en todo este proceso anterior que teníamos con la banda, teníamos una cantante que se llama Maribel Hernández, que salió del grupo más o menos por enero de este año. Y entonces tuvimos que entrar en este tema de encontrar una nueva cantante y Y estamos trabajando ahora con Heidi Fernández, que es una chica cubana, es muy buena cantante y está con nosotros desde marzo más o menos. Entonces ya grabamos con Maribel una canción que era Cerca del Presente, que la sacamos del 2015, estuvo rotando, la tenemos en iTunes, en Amazon, en Spotify y todo. Pero como se dio esto del cambio de vocalista, me tocó como replantear un poco las cosas y dejar este proceso de encontrar una nueva persona. Obviamente es un tiempo de volver a ensayar, volver a trabar, que la persona se adapte a las canciones. ¿Cuánto apoyo y cuán fácil es hacer banda, tener un equipo y grabar discos aquí en el país? Pues chicas, es difícil. yo todo lo hago independientemente, en verdad. Yo no tengo apoyo de nadie. O sea, y en realidad, por ejemplo, este tema que estoy promocionando ahora, lo grabé en mi estudio particular. Nosotros tenemos una academia de música, damos arte y música, y ahí tengo mis equipos que a lo largo de los años me he ido comprando, que la consola, que la computadora, que los monitores, cosas así, que mis guitarras y toda la historia. Entonces, con estos equipos que tengo ahora, ya como que no es un equipo profesional, súper así, pero la tecnología de ahora da oportunidad a que alguien independientemente con una computadora y unos equipos medianamente buenos pueda producir algo con calidad. Eso es lo bueno de la tecnología y del hecho de que ahora uno no tiene que estar tocando a la puerta tanto de los estudios como antes, aunque obviamente, claro, un estudio profesional tiene más recursos, más opciones a que el sonido salga mejor y todo, pero yo lo quise hacer así, además porque me gusta darme mi tiempo, me gusta plantearme las canciones como con paciencia, como trabajar en los arreglos sin, digamos, tener la presión del estudio que tengo que pagar la hora y que alguien me está diciendo y pinchando y tal, sino lo hago todo yo. Poco a poquito lo voy trabajando así. ¿Quiénes son parte de la banda actualmente? Nos habló del cambio de vocalista. ¿Quiénes más integran la banda? Aparte de eso tenemos un pianista que se llama Marco Gaibor. Entonces cuando tocamos en vivo, normalmente estamos haciendo como shows un poco más pequeños, en bares, en cosas así, tocamos los tres. Ahora cuando es Marco Gaibor, Javier, que toca la guitarra, ajá, ¿y quién más? Heidi Fernández. Y Heidi Fernández, la vocalista. La vocalista, ajá. Entonces, las últimas presentaciones, de hecho, hemos tocado solo los tres. Él en ocasiones toca el bajo, a veces toca el piano, a veces toca la guitarra, porque él es un músico bastante completo. También canta, también hace coros. La Heidi también toca percusión, como es cubana tiene muy buen ritmo, entonces ella toca la percusión y yo toco las guitarras. Entonces, y además es el compositor del grupo. Ajá, sí, yo ¿Letra y música canciones. O cómo arman todas las canciones? ¿Compone letra y música al mismo tiempo? Sí, yo compuse la letra y la música. Lo que pasa es que esas letras las escribí hace mucho tiempo y yo espero que en este nuevo proceso, que el grupo que parece que es como el grupo que más... bueno, por esta banda en realidad han pasado, me podría contar, más de 12 músicos a lo largo de la historia, estos 16 años.
hemos tenido unos que se van y vienen. Y obviamente soy el único que he estado siempre. Y espero yo en este nuevo proceso, para las nuevas canciones que vamos a ir sacando, que podamos ya incorporar en la composición también los aportes tanto de Heidi como de Marco, que son músicos que tienen ideas. ¿Cómo que tienen encontrar onda. las canciones? ¿Cuáles canciones en este momento se las puede mirar a través de YouTube o de Spotify o de los ejemplos que nos dio de iTunes? En Spotify se puede encontrar Cerca del Presente, basta con buscar Blues de Luna y sale. Y en YouTube se puede buscar igual Blues de Luna o Baila en mi nombre y sale. Tenemos un video que es un video de la letra, no es un video todavía de la típica así producido como video, sino simplemente las fotos de fondo de la banda y la letra. ¿Has visto cómo se llama ahora el lyric video? Que siempre se saca ahora primero, las bandas sacan un lyric video primero y después sacan el oficial, digamos ya movido, porque generalmente uno tiene el audio antes que el video y se saca el lyric video hasta producir el video. ¿Y más o cuánto menos tiempo más les va a tomar para llegar a tener un disco? Yo pensaría que podríamos terminar este disco hasta más o menos marzo, abril del próximo año, si es que seguimos en este ritmo. Vamos a mirar y es muy Ojalá. bueno apoyar el talento nacional. Gracias a Javier Estrada, Javo Estrada, por haber estado con nosotros hablando de Blues de Luna, una banda con trayectoria ya que está buscando grabar su primer disco, pero además presenta una serie de posibilidades. Si uno pone Blues de Luna, puede encontrar talento ecuatoriano nacional en ritmo de blues en YouTube y en las diferentes redes. Nuevamente, gracias a Javier Estrada por habernos acompañado. Con ustedes vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional del Ecuador. Con ella queremos hablar de varios temas. Quito y el país acaban de vivir Hábitat 3, Rosalía. ¿Cómo mirar la importancia de analizar cómo vivir en ciudades? ¿Hacia dónde deben apuntar las ciudades del tercer milenio cuando cada vez la población es urbana en el mundo? Se habla del 70% de las personas que vivimos en el mundo dentro de las ciudades. Gracias, Claudia, y un saludo a los amigos, tanto radioescuchas como televidentes. Yo diría que Hábitat para el Ecuador fue fantástico, porque fue una vitrina maravillosa para Quito,
para sus alrededores, gente que no tenía la menor idea de cómo es la ciudad y que están fascinadas con el paisaje, con la gastronomía, con la amabilidad de la gente, porque también eso hay que reconocerlo. Ha habido espectáculos multitudinarios como el de las luces, que yo creo que es primera vez que veo tanta gente caminando en el centro histórico y además días consecutivos. He tenido la oportunidad de ir al centro por diferentes razones y veo ríos y ríos de gente admirando este juego de las luces, esta danza de las luces sobre las iglesias, sobre los conventos, sobre los edificios simbólicos de la capital. Esa es una lectura. Saber que, según lo que decía el ministro de Turismo, 12.000 extranjeros han llegado, probablemente más, solamente por el tema de hábitat. Solo en el aeropuerto están registrados 11.500 ingresos. Imaginen. Para hábitat específicamente. Es increíble esto, sí. Por tierra deben haber llegado muchísimas Muchos más también de personas. Colombia, de Perú, gente que se ha venido, pero también muchos estudiantes de los diferentes centros universitarios, de las universidades de Cuenca, de Guayaquil, de todo el país, han venido a Quito y han participado. Esa es una semilla poderosa, ¿no? Porque es la semilla de gente que quiere cambio, que quiere oír sobre nuevas soluciones habitacionales. Es verdad que la mayor parte de la gente vivimos ahora en centros urbanos, pero hay que reconocer también esa vinculación con lo rural, con el campo. El agua y los alimentos generalmente nos vienen de la ruralidad, y entonces esa interrelación tal vez es uno de los temas que faltó discutir con más profundidad dentro de lo que significó hábitat. También, por supuesto, ha habido problemas como el ingreso de las personas. Nosotros mismos hemos tenido problemas al momento de ingresar al centro, a la base, la Casa de la Cultura. Yo creo que allí falló establecer unos sistemas ágiles de identificación de las personas, de tal manera que con un chip, pues rápidamente esto se va identificando. No sé si la falla estuvo en Naciones Unidas, no sé si la falla estuvo en los organizadores locales, pero eso se detectó. Pero el evento se dio. También hubo la Feria Internacional. Usted pudo visitar la feria, los stands, tanto de la zona de la Asamblea Nacional como del Centro Cultural Eugenio Espejo. Claro que sí, visité muchos de los stands, hasta metí mi cabeza en el dragón que estaba en el stand chino. Me he reído un poco, pero también allí vi algunas cositas que había que afinar para una próxima oportunidad. No importa que el evento sea tan grande como este, pero no se puede colocar un centro dentro de del lugar de la feria, en donde la gente habla, da charlas, expone como una especie de teatrillo, diríamos, en mitad, cuando al lado se está tocando la marimba esmeraldeña, que es maravillosa, pero no puede el uno cruzarse con lo otro. Sin embargo, vi allí stands que me encantaron. Por ejemplo, el de Cuenca me fascinó, el de Ambato con las flores, el de Turquía, el de Marruecos, bueno, de empresas importantes, tanto ecuatorianas como internacionales. Pues ahí vimos Tesalia, vimos Plastigama, vimos un montón de empresas súper importantes que estaban haciendo una presencia. Entonces, yo diría que en conjunto Quito ha vivido una fiesta. Claro que ha habido problemas de transporte, pero esto pasa en todos los eventos mundiales, en donde hay una aglomeración de gente que quiere llegar a los mismos espacios. Por otro lado, pues en Quito se están haciendo construcciones y eso conflictúa también la llegada hacia determinados espacios. Pero yo creo que el saldo es positivo. Lo importante, además de que se hagan declaraciones, de que haya conversaciones, charlas, etcétera, es que nos queda, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. Tiene que quedar una conciencia más clara de cómo tenemos que trabajar las modernas ciudades, aprender de las catástrofes. En el caso ecuatoriano, nosotros tuvimos el terremoto, pero también el año pasado estábamos todos temblando por el volcán Cotopaxi. Sin embargo, no se están tomando las medidas necesarias. Nos dio un aviso, una señal de alerta importantísima, cómo evitar que si vuelve o se genera la erupción, efectivamente se cause daño social, daño material, ¿cómo lograr generar medidas de mitigación? Bueno, yo diría, no se puede detener una erupción volcánica, eso todavía no se puede hacer. Generarla parece decir que sí podemos. No podemos tampoco determinar exactamente cuándo. En el caso del Cotopaxi puede ser cualquier momento. O sea, desde el año 98 está en periodo de posibilidad de erupción. Entonces, ¿cómo, si nosotros sabemos que uno de los problemas más serios van a ser los lahares, la lava que viene desde el volcán y que podría sepultar al Valle de los Chillos, cómo no profundizar cauces, ¿no? Para de esta forma hacer que la lava no se vaya para los bordes, sino vaya por unos cauces X? ¿Cómo no buscar asesoramiento de empresas, de organizaciones que tienen tanta experiencia? Hace pocos días hablaba con un profesor de arquitectura de la Universidad de Cuenca, que decía, miren, hay que aprender ejemplos como el de Holanda. Holanda está bajo, buena parte de su población vive bajo el nivel del mar, estarían ellos sujetos a inundaciones permanentes, pero no es así, porque tienen los folders, porque tienen mecanismos de desfogue. Entonces, yo diría que tenemos que aprender de este hábitat
y de las experiencias que ha tenido el Ecuador con desastres, cómo nosotros podemos prevenir, cómo nosotros podemos mitigar y cómo podemos enfrentar situaciones conflictivas. Por ejemplo, el tema de la construcción. Si sabemos que nuestras construcciones pueden ser la clave para que no muera gente, pues bueno, hay que exigir a los constructores que esas construcciones nuevas sean efectivamente sismos resistentes, que tengan paneles solares, que aprovechemos. Por otro lado, hablábamos con gente especialista en geotermia, cómo no aprovechar que este es un país volcánico y podemos generar energía fantástica, con una inversión inicial, pero después gratuita. Es decir, Hábitat genera una serie de oportunidades futuras que deben ser aprovechadas como país y como mundo entero. Por otra parte, hemos visto sus artículos en Diario La Hora que hablaban de la paz en Colombia. ¿Cómo mira el proceso de paz? Precisamente la semana pasada el presidente Uribe aceptó dialogar con las FARC. ¿Cómo avanzar en este proceso en que además se involucra Ecuador? Sabemos que va a negociar aquí con el ELN. ¿Cómo mirar lo que pasa en el vecino país? A ver, yo tuve la suerte y el gran honor en el año 96 de participar en Guatemala como testigo de honor de la firma entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas de Guatemala. De allí han pasado prácticamente 20 años. No hay guerrillas, pero la delincuencia ha crecido de una forma espantosa. Guatemala es considerado uno de los países más riesgosos precisamente por las pandillas, ¿no? Por la violencia que se siente en los diferentes sectores. Es decir, parar una guerrilla, en el caso de Colombia, una violencia que dura más de 50 años, no es una cuestión solamente de firmar o de votar en un referéndum, es el cómo establecer políticas reales de inserción de jóvenes, por ejemplo, que no conocen otro mecanismo de vida que la violencia, es decir, que han estado siempre armados. Para ellos puede ser mucho más fácil insertarse en una banda criminal que pasar a una sociedad organizada que va a tener una serie de demandas y que tiene dificultades. Creo también que nosotros como país limítrofe tenemos que estar alertas de todo lo que pasa en Colombia, porque podría producirse una filtración, diríamos así, como se ha dado ya en algunos casos, de bandas que se desmovilizan aparentemente en un momento, pero que pueden movilizarse en otro. Me parece positivo que el expresidente Uribe esté hablando también en términos conciliadores. A mí me parece que el no en Colombia no significó un no a la paz. Yo creo que ningún colombiano ni ningún ser humano puede decir no a la paz. Creo que todos los colombianos están de acuerdo con la paz, pero las condiciones son las que molestaban a algunos, sobre todo aquellas de la impunidad, ¿no? Aquellos de darles a los guerrilleros la oportunidad de que sin ser elegidos, simplemente por la gracia de un convenio, vayan a sentarse como parlamentarios, ¿no? Esto no se dio con el M-19. El M-19 tuvo, cuando se desmovilizó, que ganar en las urnas los procesos electorales, y creo que debía darse esa oportunidad también a las FARC, pero no dejarse establecido una serie de prebendas que van a causar escozor, angustia, preocupación, inquietud por parte de los familiares de las personas fallecidas, que fueron secuestradas, que fueron asesinadas, por algunos que fueron secuestrados y salieron, en fin, pero sobre todo porque las sociedades tienen que tender, y sobre todo el Estado tiene que garantizar la justicia. Una de las causas para que existan los estados es garantizar seguridad y ejercicio de justicia, y eso tiene que garantizarse en Colombia para que el proceso realmente sea un proceso sostenible. Usted habla del rol del Estado, en este caso el colombiano. Seguridad y justicia debe ser manejado por un solo poder o por división de poderes, porque también se discute al momento actual en el Ecuador frente a la situación que vive políticamente el país y además frente a las posibles elecciones del 2017. Las democracias plantean siempre un sistema de pesos y contrapesos, en el que tiene que haber división de poderes. La justicia no puede estar en manos del Ejecutivo, no puede estar el Congreso en manos del Ejecutivo. Hablamos de los tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí en el Ecuador existen otros dos poderes, pero siempre hablamos de esos como de los tres primeros como base de democracia. Tiene que haber división de poderes y en un poder tiene que limitar al otro. De lo contrario, estamos hablando de una autocracia. Usted habla del tema de la relación con Colombia por parte de Ecuador. ¿Cómo prepararnos nosotros para evitar que sea permeable la frontera, para garantizar que quienes no desean dejar las armas en un momento dado? Hay tantas cosas que hacer, Claudia, desde establecer cordones de seguridad, pero sobre todo no dejar desamparados esos sectores. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, como política del Ministerio de Educación se estén cerrando las escuelas rurales? ¿Se está dejando eso en manos de quién? ¿Cómo estamos
perdiendo la presencia del Estado por crear esas macroescuelas, esos centros educativos del milenio que aparentemente tienen todo. Y por otro lado, los niños desamparados, se registran casos de niños que no pueden asistir a la escuela porque no tienen cómo transportarse, o que el tiempo de transporte es tan largo que se desestimula, y el tema de la deserción escolar es gravísimo. Yo voy siempre al tema educativo porque es un área en la que venimos trabajando tantos años, y me angustia pensar que esta política gubernamental de disminuir el número de centros educativos está haciendo que quede desguarnecido, y eso es tierra de cultiva. Que en estos últimos 10 años se ha invertido en educación más que en toda la historia. Se ha invertido, pero una cosa es poner en cemento, poner canchas por aquí, y otra cosa es realmente lo que está pasando dentro de las aulas o fuera de las aulas, que es gravísimo. Usted fue ministra de Educación. ¿Cuántas escuelas se inauguraban en el gobierno de Sisto Durán Ballén en los años 92, 93, 94? Bueno, esto es algo que normalmente no sale en las estadísticas, pero durante el año 94, en que yo estuve de ministra de Educación, nosotros construíamos más de un establecimiento educativo por día, en base a lo que hacía el propio Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Construcciones Escolares, lo que en esa época se llamaba DINASE, a través del proyecto FICE, a través de los proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entregamos más de 30, en esos meses establecimos más de 30 centros de formación técnica, institutos educativos técnicos, tecnológicos, que fueron a establecerse en los lugares que más lo necesitaban, inclusive en Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo, zonas que habían estado totalmente desguarnecidas y que no tenían esas capacidades. Lamentablemente, en estos 10 años de Revolución Ciudadana, lo que hemos tenido es un avance y retrocede, avance y retrocede. Me temo que luego de que analicemos la situación educativa en los futuros años, vamos a encontrar no un avance, como tanto se ha pregonado, sino un retroceso en educación en el Ecuador, en estándares y en lo que tiene que ver con mantenimiento de los estudiantes en las aulas, porque el tema de la deserción es extremadamente preocupante. Nosotros como Fundación Fidal aportamos nuestro granito de arena. Hacia allá queríamos ir. ¿Cómo usted está hablando de hábitat, de cómo mejorar la situación y cómo vivir mejor dentro de las ciudades, siendo más responsables, relación campo y ciudad? También habla de paz, también habla de temas de educación. ¿Cómo la educación debería ser el eje para lo que usted el eje de todo, porque sin educación no tenemos posibilidades de avanzar, y para que la educación marche bien tenemos que tener buenos profesores, estimulados, que tengan un hogar digno, que se les pague bien, que se les dé las oportunidades de capacitarse. Nosotros como Fidal capacitamos a profesores, a miles de profesores. Ahora mismo estamos en una ronda de capacitación sobre cómo presentar proyectos, porque se acerca la recta final, 10 de diciembre, la fecha en la que hasta la que se pueden entregar los proyectos para el 9º concurso nacional y 4º internacional de excelencia educativa. Hemos venido capacitando a jóvenes en el Centro de Formación para el Futuro. En Hábitat hemos participado muy activamente, en mi caso personal como conferencista, en charlas, por ejemplo, sobre asentamientos humanos, como la que tuvimos la semana pasada, y en donde pudimos hablar de varios de estos temas con relativa profundidad, sobre todo entre un público extranjero, representado por delegados chinos, empresarios, etcétera, más de 400 personas. Y por otro lado, también hemos venido apoyando a las universidades con conferencistas, como el caso de Richard Register, el creador del concepto de Ecocities, que ha dictado conferencias tanto en la Universidad SEC como en la Escuela Politécnica Nacional. Nosotros hemos estado también de alguna forma interviniendo en lo que significa la presentación de este nuevo sistema constructivo de la empresa BHS, que ha traído un sistema sin utilización de agua, sin residuos, utilizando acero, en algunos casos reciclado, que puede ser una solución tanto para el tema de los sismos resistentes como también para viviendas de calidad. Es decir, ante una serie de actividades como fundación, ¿por qué usted, siempre nos preguntan, no vuelve a la política en el país? Ay, Claudia, usted lo sabe, porque ya dije que no voy a regresar a la política, que estoy prácticamente 20 años y que además hago uso del derecho que me da la Constitución de la resistencia. Así es que me resisto a participar activamente en política, en la política partidista, pero la política me interesa, como nos interesa a todos los ecuatorianos, porque finalmente de cómo se maneja el país depende el futuro nuestro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Para retomar, usted decía, el concurso está abierto hasta el 10 de diciembre. Si yo soy profesor, tengo una academia de baile, tengo una academia de música, una academia de inclusión, ¿cómo participo? Todos pueden participar, porque quien está dictando charlas, quien está educando, quien está formando, no importa que sea en lo no formal, tiene la capacidad de participar. Nosotros tenemos una página web que es www.fidal-medioamlat.com.
o también llamar en horas de oficina a nuestros teléfonos en Quito 244-4407 o 244-4428, donde les indicaremos, porque también tenemos unos folletos en los que promovemos el concurso, cómo participar, cómo hacer un proyecto, cómo presentarlo y finalmente saber que la fecha tope es 10 de diciembre. Y también pues les informará sobre los premios que tienen que ver con becas, con viajes a Israel, a diferentes países latinoamericanos, con libros, con laptops, en fin, todo lo que nosotros podemos darles a los maestros, que eso y más, mucho más se lo merecen. Muchísimas gracias a Rosalía Arteaga. Ella vuelve a convocar al concurso de excelencia educativa. Radio Sucesos y Telesucesos está apoyando en la convocatoria, y también hemos hablado de los saldos positivos de Hábitat, una vitrina al mundo que siempre hemos mencionado que acaba de vivir la ciudad y el país. También hablado sobre el tema paz en Colombia, con algunos análisis comparando con lo que sucedió en Guatemala y los parámetros que deberíamos tener como país. Además, el tema educativo, que es un eje central de su trabajo como parte de Fundación Fidal, como presidenta del Consejo Asesor. Hay que cambiar la educación, es la única manera de mejorar la situación del país y de cambiar lo que significa la situación del mundo entero. Gracias nuevamente a Rosalía Arteaga, gracias a nuestros anunciantes. Recordamos que este programa, ya con el apoyo de Chevy Plan, también de la Universidad Internacional del Ecuador, de Movistar y de MAP, el agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.